Verlos. Voy poniendo aquí la grabación. Qué gusto verlos. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña meditación nada más para como aterrizarnos al aquí y el ahora y poder conectar con este momento presente, dejar fuera lo que tengamos del día? Entonces los invito a tomar ahí una postura cómoda que se sienta agradable para ustedes. Si quieren cerrar sus ojos, los pueden cerrar, si no, simplemente miren un punto fijo. Y ahí en ese espacio donde están, encuentren esa postura cómoda. Si quieren hacer ajustes con su cuerpo para encontrar cuál es la mejor posición para su cuerpo. Y simplemente vayan observando su respiración, cómo se siente, a qué ritmo va. Y si está bien para ti, simplemente toma una respiración profunda, inhalando y exhalando. Y conecta con el momento presente, escaneando cómo se siente tu cuerpo en este momento. Nota cómo están tus pies, tus dedos, tus piernas. Sigue subiendo y siente tus glúteos, tu abdomen, tu espalda baja, pecho, tu espalda alta. Sigue observando cómo se siente tu cuerpo, qué sensaciones tiene, tus hombros, tus brazos, tus manos, tus dedos. Y toma una respiración y siente cómo ese aire y ese oxígeno va yendo a cada una de tus extremidades. Llénalas de oxígeno y continúa prestando la atención a tu cuello. Y ahora ve a tu mente. Nota cómo está. Y si sientes que hay muchos pensamientos o cosas que te estén distrayendo, simplemente inhala y exhala y en cada exhalación deja que vayan todos esos pensamientos hacia afuera. Inhala calma, exhala estrés, inhala paz y exhala todo ese pensamiento que te está abrumando. Y regálate la oportunidad de estar presente aquí y ahora en este espacio que te regalas para conectar contigo y con tu proceso terapéutico, seguirlo extendiendo. Agradecete por estar aquí. Agradecele a tu cuerpo por estar aquí. Y toma una respiración más. Y cuando inhales, llena todo tu cuerpo de oxígeno. Exhala. Inhala nuevamente. Exhala. Y poco a poco a tu ritmo va abriendo tus ojos. Trayéndote al aquí y a la hora. Y bienvenidas a este espacio. Las dejo con Carla. Gracias, Ale. Buenas noches a todas las personas que se están conectando y ya están conectadas, y también las personas que nos están viendo en diferido. El día de hoy vamos a hablar acerca de restricción alimentaria. Y bueno, antes de comenzar con la presentación, tengo unas preguntas para ustedes. Y eso es con el objetivo de ir indagando si a lo mejor tienen por ahí un poco de restricción de forma inadvertida o no deliberada, pero también en el caso de muchas personas es que
la restricción está ahí de forma voluntaria. Entonces, me gustaría que nos vayan compartiendo en el chat, quienes quieran compartir sus respuestas. Y voy a comenzar por ahí. Entonces, a ver, permítame un momento. Aquí está. Primera pregunta. ¿Sientes que tus hábitos de alimentación o de movimiento interfieren con tu vida? Quienes quieran ir compartiendo en el chat. ¿Interrumpen tu vida social o dinámicas relacionales? Es decir, que muchas veces te encuentras declinando invitaciones, diciendo que no, o evitando a ciertas personas o aislándote por tus elecciones alimentarias. Ok, aquí Rosario dice que no, Cari, primera que sí. Ok. Ahora, ¿se ha complicado la logística del día a día? Es decir, el preparar tus alimentos, el acto de comer en sí, ¿está complicando la logística? Dice Cari que sí. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje del día piensas en comida, tu peso o tu cuerpo? Y vamos a dejarlo ahorita, por ejemplo, si me pueden responder, ¿qué porcentaje del día piensan en comida? ¿Un 20, un 30, 50, 80? Dice Rosario que un 80%. Ok. ¿Quién más? ¿Cuánto tiempo le dedican a pensar en sus alimentos, en su preparación, en qué van a comer en la próxima comida? Dice Pam que un 70. Arge, 3/4 partes del día. Ok. ¿Experimentas culpa o vergüenza cuando comes? Cari, a veces sí. Lili, sí, a veces. Ok. Rosario también dice que a veces. Ok. La siguiente pregunta muchas veces no, algunas personas no la comprenden y el no comprenderla significa algo. Me pueden poner en el chat si la comprenden y si no, si sí, me responden. Dice Pam, últimamente sí, como que ha vuelto esa idea, pero depende de mi estado de ánimo. Ok, dice Cari que sí. Ok, ¿tienes alimentos que se sienten seguros o alimentos que se sienten inseguros? Hay alimentos con los que te sientas más segura, más seguro, y hay otros con los que te sientas a lo mejor que les tengas temor o que sientas cierta inseguridad. Dice Cari, a veces me siento segura comiendo vegetales, por ejemplo. Ok. Y ahora el azúcar me da un poquito de miedo. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Pasas muchas horas sin comer o te saltas tiempos de comida? Dice Rosario que sí. A veces sí me paso muchas horas sin comer, dice Cari. Ok. Arge, sí. ¿Tienes antojos frecuentes por alimentos ricos en carbohidratos? Como a lo mejor frutas, cereales como pan, arroz, tortillas, Doritos, dice Rosario. Arge dice que sí, y que siempre. Pan, fruta, cereal con leche y mazapanes, churritos, dice Lili. Ok. Siguiente pregunta. ¿Entre semana te sientes bajo control y el fin de semana sientes que todo lo contrario? Dice Cari que ya no es tan frecuente esa sensación. Ok. Dice Rosario que no. Muy bien. Si respondieron a la mayoría de estas preguntas que sí, y específicamente en la pregunta del porcentaje
del día que piensan en comida, peso o cuerpo, pero especialmente en comida, si respondieron o piensan más de un 20% en el comer, en alimentos, puede ser, es muy probable que haya restricción alimentaria. ¿Ok? Entonces, gracias por compartir sus respuestas. Vamos a compartir la pantalla de la presentación. Ok. Entonces, bueno, sabemos que esta sesión es de Más allá de la terapia, que somos un círculo de colegas que estamos compartiendo con ustedes algunos temas eh, una vez por mes. Ya vimos Al el tema de síntomas, vimos con Beli también el tema de límites y hoy estamos hablando de restricción alimentaria. Yo soy Carla Garza, soy nutrióloga, soy educadora en diabetes y acompaño a personas que están en recuperación de trastornos de la conducta alimentaria o que están trabajando en el soltar el dietar o la restricción y mejorar esos efectos nocivos que tiene justamente la restricción, que es el tema de hoy. Entonces, vamos a hablar acerca de qué es la restricción alimentaria. Y me gustaría, si nos pueden compartir en el chat, ¿ustedes qué piensan que es la restricción alimentaria? ¿Cómo se puede ver la restricción alimentaria? Cari, dejar de comer ciertos alimentos por miedo a subir de peso, por ejemplo, engordar. Rosario, evitar ciertos alimentos. Ale, tener alimentos que me siento libre y otros con culpa. ¿Ok? Sí, sí a todo lo que nos han puesto en el chat, así es. Em, la restricción alimentaria es cuando reducimos, eliminamos o moderamos nuestras selecciones cantidades de alimentos y sobre todo que no se están cubriendo las necesidades de nuestro cuerpo. Porque muchas veces podemos sentir que no hay restricción, que se está comiendo suficiente, pero a lo mejor nuestro cuerpo nos está dando indicios de que no es así, de que está faltando comida. Entonces, muchas veces puede ser en volumen, en cantidad, o algunas otras veces puede ser más bien como evitando ciertos alimentos, como decía Cari, o ciertos grupos de alimentos, o buscando como disminuir un nutriente, por ejemplo, usualmente las grasas y los carbohidratos, que es lo que mucha gente se restringe. Ahora, me gustaría que fuéramos más específicas, más específicos. Hay tres tipos de restricción alimentaria. Está la restricción física, está la restricción física inminente y está la restricción mental. Y entonces voy a hablarles de cada una de estas restricciones. La restricción física es un tipo de restricción alimentaria en donde se consume una cantidad de energía inferior a lo que tu cuerpo necesita. Esto puede ser incluso aunque se esté comiendo una gran variedad de alimentos. Entonces, luego hay algunas personas que me dicen, oye, Carla, pero yo como de todo, o sea, no me restringo ningún grupo. Y sí, puede ser de este modo, pero que al final de cuentas, en volumen, en cantidad, no está siendo suficiente y no está aportando suficiente cantidad de calorías, por ejemplo, de energía. Que aquí también mucho sucede cuando, por ejemplo, hay gente que está muy acostumbrada a los equivalentes, como a las porciones, y que solo se permiten, sí comen de todo, pero que solo se permiten cierta cantidad, ¿no? Por otro lado, puede darse también cuando se presenta restricción de ciertos grupos de alimentos o de algunos alimentos en específico. A veces puede ser que sí se estén comiendo suficientes calorías, energía, pero que a lo mejor de un nutriente, por ejemplo de carbohidratos, o que hay ciertos alimentos en específico que no se están comiendo. Y eso también es restricción alimentaria. Entonces, bueno, vamos a poner aquí. El, lo que sucede más comúnmente es que muchas personas se restringen ciertos alimentos o ciertos grupos de alimentos, es decir, de este grupo no como esto y esto, o este grupo entero me lo quito, y por lo tanto eso deriva en que no se esté comiendo suficiente y que haya insuficiente energía en general, ¿ok? Insuficiente aporte de energía. Eso es lo que comúnmente yo veo en consulta.
Es menos común que haya suficiente cantidad de energía, pero que algo en específico esté faltando. Que sí se da el caso, pero es un poquito menos frecuente. ¿Alguna pregunta acerca de la restricción física? Esto es lo que la mayoría de gente entiende por restricción alimentaria, esta primera. Ok. Entonces, por otra parte está la restricción física inminente. Y en este tipo de restricción alimentaria, lo que sucede es que aquí te amenazas con que se avecina algún tipo de restricción. O sea, cuando te dices a ti misma, por ejemplo, que estás comiendo algo y te dices a ti mismo, a ti misma, que ya no podrás comer más tarde o que después solo podrás comer una pequeña porción. Entonces, por ejemplo, sucede mucho también cuando te dejas ventanas para comer, como sucede con el ayuno intermitente. Como solo puedo comer de aquí a acá, a partir de tal hora ya no puedo comer. Entonces, esto es restricción física inminente. O que, ok, vas a poder comer en este momento este alimento, pero más tarde solo podrás comer este pedacito. Esto también es restricción física inminente. ¿Qué quiere decir esto? Que te estás amenazando, como decía antes, o te estás diciendo que no vas a tener suficiente más adelante, ya sea hoy más adelante en el día, o ya sea en un día, en 2 días, en unas semanas. Entonces, también por eso es muy común que haya atracones, por ejemplo, o lo que se le conoce como la última cena previo a comenzar un plan restrictivo, ¿no? Que la persona quiere ir a comer todo lo que no podrá comer cuando se someta a ese plan de alimentación. Entonces, eso también es restricción alimentaria y la física inminente. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Alguien se identifica con esta restricción física inminente? O sea, que es algo que hagan comúnmente, que a lo mejor se estén dando permiso en este momento, pero que se amenacen con que, pero bueno, ya más tarde no, o ya mañana no, o a partir del lunes, que es también como una muy común. Aquí están levantando la manita, ¿ok? Que algunas veces te pasa, comentan aquí también en el chat. Me identifico mucho, de hecho, hoy me pasó. Gracias por compartir, chicas. Ok. Y no olvidemos que nosotros estamos cableadas, cableados para la supervivencia. Entonces, definitivamente la restricción es una amenaza a la vida. Y cuando nosotros nos amenazamos con restringirnos, obviamente viene esta respuesta, ¿no? También como eh, que a veces se puede sentir como con descontrol o picoteo o atracones, pero generalmente es una respuesta a esta restricción física inminente, sobre todo si continuamente nos estamos diciendo esto. Ok. Ahora vamos con la restricción mental. Aquí no te estás privando físicamente, así que estás comiendo la comida, estos alimentos, a lo mejor estás comiendo suficiente regularmente, eh, pero mentalmente no te estás permitiendo comerla. Por ejemplo, te estás comiendo un brownie de chocolate y por lo tanto, pues no te estás privando del brownie. Físicamente de él no hay esta restricción, privación. Pero mientras te lo estás comiendo, te estás reprendiendo por hacerlo. Y muchas veces, no sucede siempre o no todas las personas, intentas comerlo muy rápido como si no hubiera ocurrido, ¿no? O sea, como mientras antes mejor o mejor me lo acabo rápido o me lo como ya porque si no voy a estar como pensando mucho en él, ¿no? Y entonces me gustaría decirles esto. El impacto que tiene la restricción mental también es, en muchas personas también detona después atracones o picoteo, ¿no? También el sentirse en descontrol con la comida. Entonces, y eso también es restricción alimentaria, pero acá mental. ¿Alguien se identifica con este tipo de restricción alimentaria? Que a lo mejor sí se permitan comerlo, pero que estén, o sea, como rumiando o con pensamientos de que no deberían de hacerlo, de que eso está mal. Aquí dicen que no en el chat.
que ya es menos frecuente, también dicen que sí. Aquí Mireya, gracias. Cass dice que a veces. Ok, muy bien. Siendo honesta, creo que desde que comencé el tratamiento lo sigo haciendo. Y a veces no, es difícil que los pensamientos son los últimos que cambian. De hecho, al comienzo, tal vez es más fácil como cambiar tus acciones, ¿no? Comenzar a exponerte a los alimentos, pero a veces es lo último que cambia, Pam. Es cierto eso. Gracias por compartir tu experiencia. Muy bien. Entonces, estos son los tres tipos de restricción alimentaria. Dijimos restricción física inminente y restricción mental. Y bueno, es importante decir que los humanos, las humanas evolucionamos cuando los alimentos no abundaban. Si no comemos, nos morimos. Es imperativo que se nos haya dotado de un mecanismo que nos impulsa con el deseo de comer. Justamente por eso también está el apetito, ¿no? Y este sistema de recompensa en cuanto a los alimentos que nos producen placer. Y eso tiene que ver con el hecho de que este mecanismo hace que busquemos la comida. Em, y cuando comemos menos de lo que necesitamos, a ver, permítanme cambiar esto de acá. Cuando comemos menos de lo que necesitamos, la tendencia del cuerpo es querer consumir más cuando se da la oportunidad. Ahora, es importante decir que en la mayoría de cuerpos, de muchas personas cuando empiezan a hacer dietas restrictivas o cuando se empiezan a restringir, vamos a decir que lo pueden sostener por más tiempo. Podemos estar hablando de días, de meses, de tal vez de hasta de años. Eh, pero después se va volviendo más difícil y esto tiene que ver con que hay toda una regulación neuroendocrina para que, o sea, que nuestro cuerpo está teniendo para que nosotros comamos y que se preserve la vida. Ahora, esta habilidad para sostener la restricción, como iba diciendo, en la mayoría de cuerpos va cesando, pero no le sucede a todas las personas, ¿no? Hay personas que definitivamente, y sobre todo estamos hablando también de trastornos de la conducta alimentaria, en los que se sostiene esta restricción y esta capacidad de sostenerla, pero sabemos que el impacto a nivel físico, psicológico, emocional es un montón. Ahorita vamos a ver cuáles son signos y síntomas de que no está siendo suficiente. Nos comparte aquí Leti. Antes la restricción para mí era comer de a poquito para que durara mucho. Eso rico que iba a comer y no volverlo a comer en mucho tiempo. Sí, y usualmente ahí está, ¿no? Como que tienes que saborearlo, aprovecharlo mucho porque no sé en cuánto tiempo lo voy a volver a comer. Gracias por compartir, Leti. Muy bien. Entonces, ahora es importante decir que, porque luego en las sesiones, en consultas, nos comparten mucho que, oye, pero yo ya estoy comiendo más. em, empecé a subir un poquito más las cantidades. Que sea un poco más que lo que estabas comiendo no quiere decir que sea suficiente. Y obviamente eso es importante irlo monitoreando. Cada cuerpo tendrá necesidades distintas e incluso es importante decir que un mismo cuerpo puede variar sus necesidades de un día a otro. Entonces, ahora, cuando alguien se ha venido restringiendo por mucho tiempo, que ha hecho dietas desde hace muchos años, que se está recuperando de un trastorno en la conducta alimentaria, es importante decir que incluso a veces es lo que necesitas más lo que le debes a tu cuerpo, ¿no? Porque si nosotros vemos a nuestro cuerpo como una casa y si por mucho tiempo se le ha restringido, en esa casa ya digamos que hay muchas cosas por arreglar o hay muchas cosas como por reparar más bien. Entonces, a veces la cantidad de comida que se requiere después de un periodo largo de hambruna o de restricción es considerablemente más alto. Y aquí lo vemos como que a lo mejor hay recibos pendientes por pagar, ¿no? Entonces, la cuestión es que la idea que tenemos de lo que es suficiente está sesgada. La mayoría de gente eh, tiene como idea de lo suficiente, en realidad, cantidades pequeñas, ¿no? Especialmente de alimentos ricos en carbohidratos y de grasas. Entonces, a veces lo que acá en la mente se considera como suficiente, tal vez no está siendo suficiente para nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo nos da señales de que no está siendo suficiente.
Y a ver, aquí les quiero comentar algo. Para mí también es común ver que mucha gente no se da cuenta de que está habiendo restricción. Y hay varios motivos, les voy a compartir algunos. Muchas personas es porque están apegadas a un número de calorías que alguna vez escucharon de un coach, que alguna vez escucharon de alguna nutrióloga, en alguna revista, en algún programa. Y entonces se sienten como que hay una fijación o una obsesión por no me puedo pasar de esta cantidad de calorías. Y esta es la cantidad de calorías que yo debería de consumir. Y si las estoy cubriendo es suficiente. Y es muy probable que no sea suficiente. Y también, eh, sobre todo también porque nuestras necesidades pueden variar, ¿no? Y también porque, pues, ¿de dónde sacaste ese número, no? También a veces puede haber un apego como a un número, a una cantidad de porciones. También es muy común como que te tenga una idea de no puedo comer más de X cantidad de tortillas por comida o por día, ¿no? Entonces ahí a veces también puedes pensar que estás comiendo suficiente porque eso fue lo que te dijeron, pero podría ser que pues, no sea así. Esa es una razón. La segunda razón es por los alimentos aire y esta es bien común. Yo veo mucho, por ejemplo, gente que consume estos rice cakes o las tortillas de nopal, muchos alimentos también como estos deshidratados, que, que a lo mejor en volumen es mucho y que se sienten satisfechos, satisfechas, o sea, como que, me siento como que fue suficiente, pero en realidad que el aporte calórico o de la cantidad de nutrientes que necesitas no está siendo suficiente. Entonces, aquí así algunas personas dicen, bueno, pero ¿cómo podría ser restricción si yo me siento satisfecha? Me pasa mucho también ver personas que se sirven una cantidad muy grande de verduras y está bien, pero luego la cantidad de alimentos, como por ejemplo los cereales como el arroz, las tortillas, los frijoles, las lentejas, el pan, el pollo, la carne, el huevo, está siendo como muy poquita. Entonces, a mí me encantan las verduras y por eso me sirvo un montón. Ok, pero tal vez eso está haciendo que te sientas satisfecha, pero no está siendo suficiente. Ok. Tercer motivo, comer por pocas veces al día. Luego hay personas que a lo mejor no desayunan o comen ahí cualquier cosa muy poquito y a lo mejor ya se concentra la mayoría de la comida en la tarde-noche. Pero muchas veces, aunque incluso hayan quedado muy llenas, muy llenos en la noche con lo que comieron, podría ser que no estés cubriendo suficiente porque comiste o sea, hiciste solo una comida o una comida y un snack, ¿no? Entonces es muy factible que no estés cubriendo con tus necesidades, incluso aunque te sientas muy lleno en la noche. Y ahí lo que yo he visto también es que se sienten muy llenas, muy llenos en la noche, eh, pero, pero a lo mejor lo que persiste es más hambre mental. Ya estoy llena del estómago, pero quisiera seguir comiendo o quisiera seguir picando. Y eso tiene que ver con que pues, igual tu cuerpo sigue como todo el tiempo se está censando la disponibilidad de carbohidratos, ¿no? De los nutrimentos, si no se cubren lo necesario para pagar los recibos de la casa, pues obviamente va a estar ahí pidiendo, ¿no? Más movimiento físico. Yo he visto también que luego algunas personas empiezan a incrementar su actividad física, que ojo, la mayoría de nuestras necesidades energéticas, o sea, de calorías, se van en que funcionan nuestros sistemas, ¿no? Nuestro sistema digestivo, circulatorio, endocrino, nervioso, que demandan un montón de energía, aunque no nos moviéramos. Pero obviamente cuando incrementamos la actividad física, se incrementan nuestras necesidades. Entonces, me ha pasado con algunas personas que empiezan, no, y ahora metí clase de no sé qué, y ahora estoy caminando y estoy haciendo, y que de pronto por eso, de una forma inadvertida, aunque a lo mejor incluso en volumen pareciera ser una buena cantidad o suficiente, pero que se estén quedando cortos ahora con la demanda que hay por la actividad física o el deporte o lo que se esté haciendo. ¿Alguna pregunta de por qué podría haber restricción sin que se den cuenta? ¿Alguien de ustedes cree que le pase alguna de estas, no como comer muy pocas veces al día?
o que a lo mejor coman muchos de estos alimentos aire, como mucho volumen y poco aporte. Ok, bien, vamos a lo siguiente. ¿Cómo sé que no estoy comiendo suficiente? No voy a leer todos los puntitos. A ver, aquí alguien nos puso. Rosario, tomando proteína para reemplazar la comida. Eso también pasa un montón. Gracias por mencionarlo, Rosario. Que a ver, obviamente entiendo que esas opciones pueden ser sacar del apuro, ¿no? Sobre todo cuando traes prisa o cuando a veces se dificulta el comer. Para muchas personas luego a veces es difícil comer por muchas razones, a veces por acceso, a veces por tiempo y demás. Y a ver, sí podrían ser una opción, pero si lo vemos como el panorama amplio de todas las comidas, cuando se hace en la mayoría de tiempos de comida, y que a lo mejor el licuado no está teniendo aparte suficiente grasita o aporte de carbohidratos o no se le complementa con algo más, podría ser que no esté siendo suficiente, es cierto. Arge, ¿hay manera de saber cuántas calorías necesita una persona con algún aparato o examen? Sí, hay muchas maneras como de medir esto, Arge. A los nutriólogos nos enseñan mucho, por ejemplo, fórmulas para determinar esta cantidad de calorías, pero sí les quisiera decir algo. Yo lo que recomiendo es que em, es mantenerse un poco lo más alejada posible de números, de porciones, o sea, como de ese lenguaje en torno a número de calorías, número de porciones. em, yo usualmente recomiendo que se hable lo menos posible de eso. Hay formas de ir viendo que sea suficiente sin tener que hablar de números específicamente, pero la respuesta sería que sí, Erge. Eh, y sí puede ser útil, obviamente, también en ciertos contextos, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de alguien que está en el hospital y que requiere eh, que se determine una cantidad de energía suficiente, por ejemplo, para el estrés que tenga, ¿no? Entonces, sí, creo que como que, o sea, obviamente determinar las calorías de una persona puede ser beneficioso, útil en ciertas circunstancias, pero vamos a decir que normalmente yo sería algo como que recomiendo no, no traer ese lenguaje, por así decirlo. Lili, ¿por qué es que recomiendas alejarte de los números? En mi experiencia, Lili, mientras más hablemos de gramos, de medidas, de calorías, más se va instalando la obsesividad, la rigidez y la restricción. Entonces, muchas de las personas que están aquí están en recuperación o están soltando el dietar y también en el contexto de recuperación, también obviamente es lo que se recomienda. Pero aunque no se esté en esa situación, la verdad es que yo en la población general, pues por eso no lo recomiendo mucho, Lili. Arge, me refiero a que nos encasillan a un modelo de tantas calorías. Es cierto, porque aparte también es muy común esto de, dice Arge, y no necesariamente con eso quedo satisfecha. Exacto. Y más justamente por esto que les mencionaba de que a veces nuestras necesidades también fluctúan, ¿no? En una comida hoy puede ser suficiente esta cantidad y mañana puedo necesitar más y otro día puedo necesitar un poco menos. Que es importante decir que cuando se está en recuperación, a lo mejor es bien importante, vamos a verlo más adelante, establecer guías con mínimos, como decir, bueno, por lo menos esta cantidad, ¿no? Cuando no es el caso, obviamente también es importante tomar en cuenta a nuestro cuerpo y a sus sensaciones corporales. Cari, a mí el pensar en medir mi comida me causa emociones incómodas. Gracias, Cari. Sí, claro. A la mayoría de personas les detona pues un montón de frustración, de estrés y bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver signos y síntomas físicos de la restricción. Cas, muchas de las veces provoca estrés seguir una dieta porque la quieres seguir al pie de la letra y cuando no se cumple sientes que fallas. Y ahorita que dices esto, Cas, también pienso cómo se va estableciendo justamente por esto el pensamiento de todo o nada,
¿no? Que es mucho también por esta cuestión del perfeccionismo y eh, o se hace al pie de la letra o no se hace. Y ahí se van forjando como que estos polos, ¿no? Muy bien. Sientes que fallas. Signos y síntomas físicos de la restricción. Sensación de frío y aumento de la sensibilidad al frío. Sueño deficiente con dificultad para conciliar el sueño y permanecer dormido o dormida. Aumento de las pesadillas e inquietud. Fíjense que también es muy común que sea un motivo que muchas veces no se explora, el que si se estará comiendo suficiente cuando hay problemas para conciliar el sueño. Cabello, uñas y piel quebradizos, que crecen y se reparan más lentamente. Mala salud dental o de las encías. Aumento de molestias digestivas. Y fíjense que aquí, bueno, eso es esa es en mi experiencia, que a mí me pasaba mucho hace muchos años, sobre todo como la restricción involuntaria, como por la comida aire, esto que les decía. Y a mí me pasó que a partir de ahí empecé a tener muchas molestias digestivas, ¿no? Hinchazón, estreñimiento, hemorroides. Y más del 90% de las personas que se restringen, voluntaria o involuntariamente, tienen problemas digestivos. Em, que muchas veces se resuelven cuando se trabaja la restricción y muchas otras veces perduran algunas de ellas. Disminución de la libido, a menudo con ciclos menstruales irregulares o interrupción total. Falta de erección o disfunción eréctil en los hombres. Atrofia vaginal que provoca dolor en relaciones sexuales, picor o secador vaginal. No les puse todas, solamente puse algunas que me han mencionado más en consulta. Cicatrización lenta y aparición de hematomas con mayor facilidad, moretones. Mayor incidencia de fracturas o lesiones óseas. Puede haber cambios en el sistema inmune. Para algunas personas esto significa muchas infecciones y problemas recurrentes, mientras que para otras significa no enfermar nunca. Pero sobre todo lo primero, que haya más eh, infecciones y problemas recurrentes, por ejemplo, en las vías respiratorias. Anemia o menor cantidad de glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno, y por lo tanto, esto puede provocar disminución de la energía, que la persona está como muy cansada. Em, que muchas personas no lo relacionan o no lo notan como una disminución de la energía, sino como que simplemente estar más cansadas o nerviosas. Ahora, también en muchos otros casos puede aumentar el umbral del dolor. Básicamente te vuelves más insensible a las sensaciones físicas de tu cuerpo, razón por la cual muchas personas pueden continuar con un entrenamiento exhaustivo y ejercicio, incluso cuando los niveles de energía están muy bajos. Y estos tiene que ver con que al no tener esa conexión con tu mundo interno, no detectar bien, obviamente pues le sigues, ¿no? Es como si a lo mejor de pronto incluso, ¿no? Una persona dejara de tener sensibilidad en cierta área de su piel y podría estarse quemando y no se da cuenta, es algo similar. ¿Alguna pregunta acerca de signos y síntomas físicos? ¿Se identifican con algunos de ellos? Dice Pam, puedo confirmar que todo eso pasa. El frío era lo más característico en mí. En verano sentía frío con tomar algo frío. Es una bendición haber regresado a mi peso, al menos por eso. Y además la inquietud todo el día. Gracias, Pam, por compartirlo. Lili, me identifico con algunos. Rosario dice que no. Ok. Cari, igual el frío para mí, enfermar seguido. Muy bien. ¿Y saben qué pasa? Que muchas veces se va al médico muy seguido. Por ejemplo, pasa mucho con la cuestión gastrointestinal, que ya les han hecho muchos exámenes, una endoscopía, colonoscopía, ya van para la tercera y no encuentran en dónde está, qué es lo que está pasando, ¿no? O de qué manera tratarlo. Y a lo mejor ahí, obviamente, si no se indaga o no se tiene en cuenta esto,
pues se puede pasar por alto que tiene que ver con la restricción alimentaria. Em, Colitis y gastritis también se relaciona a Zicari. Sí, sí, sí. Hinchazón, distensión, estreñimiento, gastritis, acidez, o sea, bueno, acidez que puede ser parte del reflujo. Creía que solo era estrés. Claro que, por cierto, no comer suficiente es un estresor biológico, así como no dormir suficiente. Pero obviamente también se puede exacerbar con eso. Eh, Fíjense que también me ha pasado con algunas personas que trabajamos con la restricción y a lo mejor a veces dolores de cabeza que habían tenido por mucho tiempo empiezan a disminuir, eh, y también muchas de las cuestiones gastrointestinales. Ok, síntomas emocionales y mentales de la restricción. Puede haber un aumento de la irritabilidad y la impaciencia, y esto es especialmente cierto cuando más hambre se tiene, aunque no necesariamente se note como hambre. También puede aumentar la paranoia y la actitud defensiva. Y aquí me gustaría hacer una pausa porque muchas personas a veces no identifican bien a su hambre y sobre todo cuando ha habido restricción por un buen tiempo, las señales corporales de hambre y saciedad están como muy irrumpidas. A veces puede haber muy poca hambre o casi nada y a veces puede haber mucho. Entonces, a veces también es importante prestar atención, por ejemplo, a otros lados de nuestro cuerpo, no nomás el estómago. Entonces, dolor de cabeza, irritabilidad, mal humor, debilidad. ¿Será que tengo hambre? ¿Será que que no estoy comiendo suficiente? Arrepentimiento y culpabilidad por comer. Esto puede ser también un síntoma de restricción alimentaria. Sueños sobre comida. Puede haber miedo a la quietud y a parar. También pueden aumentar los pensamientos acerca de los alimentos. También por eso les preguntaba qué tanto piensan en comida. Usualmente cuando alguien me dice que piensa más de un 20% del día en comida o en qué va a comer y demás, yo sí indago o que pienso como que muy importante indagar que se esté comiendo suficiente o tal vez que también a lo mejor como indagar en cuanto a la restricción mental. Pueden ser pensamientos obsesivos con la comida, también pueden ser pensamientos que provoquen ansiedad. Hay una hiperconciencia de la comida y el movimiento, por lo que se presta mucha atención a lo que comen otras personas. Y aquí hubo un estudio muy, muy interesante que ya no se podría llevar a cabo por temas de ética, pero que se hizo al finalizar sí, la Segunda Guerra Mundial. Se llama el estudio de hambruna de Minnesota, que se hizo con hombres jóvenes, saludables, desertores de la guerra. Y bueno, a estas personas se les impuso una dieta restrictiva y algo que decían que me pareció también muy interesante, sobre todo porque se les volvió a entrevistar hace no tanto tiempo, es que en lo único que podían pensar era en comida y, por ejemplo, incluso ir al cine, lo que les llamaba más la atención era la parte en la que había alimentos o que las personas estaban comiendo. Entonces, hiperconciencia de la comida también, por ejemplo, porque hay más como fijación por buscar recetas. Muchas veces algunas personas me dicen, me la paso viendo recetas en TikTok o en Instagram, buscando recetas en Internet. Entonces, eso también puede relacionarse con restricción alimentaria. Miedo a comer demasiado o a ingerir alimentos supuestamente poco saludables, ¿no? Que haya un montón de miedo ahí por no me vaya a estar pasando o no a comer cierto tipo de alimentos. Síntomas emocionales y mentales, seguimos. Indecisión. Esto puede ser con la elección de alimentos y qué comer, pero también puede ser en general, ¿no? Indecisión en general en la vida y en otras decisiones. Obsesión por el peso y por el control del cuerpo. Sensibilidad a los ruidos y a las multitudes. Muchas personas ya son altamente sensibles, pero usualmente la restricción alimentaria empeora aún más las cosas. Dificultad para concentrarse y retener información.
Justamente hace poquito una consultante me estaba diciendo que estaba maravillada que podía ya concentrarse mucho mejor en su trabajo. Y esto después de 2 meses de estar aumentando un poquito más la frecuencia y la cantidad de comida. Sentirte más sola y aislada, que en realidad también puede ser el caso. Justamente una de las preguntas al comienzo era eso, ¿no? Hay una tendencia a aislarse cuando hay restricción alimentaria. ¿Alguien se identifica con síntomas emocionales y mentales de la restricción? ¿Con alguno de ellos? Cari, me sigue pasando que me fijo que comen las personas y a veces siento miedo a comer demasiado o a comer comida poco saludable. Gracias por compartir, Cari. Eso es bastante común. Ok. Lili, ¿cómo se relaciona esto con el aislamiento? Afecta mucho la cuestión psicosocial en el sentido de el funcionamiento psicológico se ve afectado. Un cerebro subalimentado es un cerebro que tiende a ser como más obsesivo, pero también, incluso aquí no lo mencioné, pero puede haber también diagnósticos de depresión y ansiedad. Y bueno, obviamente afecta un montón la salud mental y por ende esto puede afectar eh, la cuestión psicosocial y tender a aislarse. Pero también muchas veces, Lili, puede ser porque, y sobre todo muchas veces al comienzo, también como evitar tener contacto o acceso a ciertos alimentos, ¿no? O a que también a veces puede ser ya más adelante con esto que les decía, por ejemplo, el ruido, a escuchar a otras personas comer o los cubiertos. Esto puede a mucha gente le genera molestia. También con eso se relaciona. Rosario, pienso cómo ciertos alimentos me pueden unir emocionalmente con cierta comunidad. Sí, y es que sabemos que los alimentos no solamente nos aportan nutrientes, ¿no? También nos aportan conexión, ¿no? Con nuestra comunidad, con nuestra cultura, eh, con nuestros seres queridos. Están cargados de significados, ¿no? Ok, vamos para acá. Entonces, para ir cerrando nuestra sesión, les quiero compartir cómo es que trabajamos con la restricción. Y lo primero con lo que trabajamos es con la regularidad y frecuencia al comer. Definitivamente el comer frecuentemente, que, ojo, entiendo que no todas las personas a veces por temas de el trabajo, la escuela o por muchas otras razones, no pueden comer tan frecuentemente, pero es cierto que la regularidad nos permite establecer esa plataforma para que se pueda cubrir con tus necesidades. Entonces, con muchas personas a veces lo que viene bien, y eso se va definiendo, es tal vez comer con el reloj. Si ahorita no estoy percibiendo bien mis sensaciones corporales como para saber cuándo comer, tal vez lo necesario sea comer con horarios establecidos, ¿no? Establecer una estructura flexible. Y a las personas que a lo mejor no pueden comer con más regularidad, tal vez, a lo mejor a veces trabajamos en que se puedan hacer comidas un poco más grandes. Ahora, después de trabajar con la regularidad y la frecuencia, también trabajamos en que sea suficiente. Y lo suficiente lo trabajamos con, primero, guías con mínimos, es decir, estableciendo de por lo menos comer esto en cada comida, pero también lo ligamos con las sensaciones corporales, ¿no? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Y el cuerpo también como brújula para saber que está siendo suficiente, ¿no? En recuperación también checamos mucho como, mira, ok, estamos aumentando la cantidad, pero aún así tenemos esta sintomatología, a lo mejor es señal de que tenemos que subir más. Luego trabajamos también con la variedad y que aquí a veces lo necesario puede ser exponer a alimentos temidos, si es que hay alimentos que se les tiene miedo, o también a la variedad a explorar en los grupos de alimentos, ¿no? Y por último, también trabajar con la espontaneidad, porque cuando hay restricción alimentaria y hay cierta rigidez, es importante trabajar con la flexibilidad y la espontaneidad al comer. Y esto lo hacemos desde mente, cuerpo y contexto. Es desde ahí y desde una danza entre estos que podemos ir determinando qué es lo amable para cada cuerpo.
Otro trabajo muy importante para trabajar, o sea, en cuanto al trabajo con la restricción, valga la redundancia, es trabajar con las etiquetas que le ponemos a los alimentos. Entonces, algo muy, muy importante es comenzar a salirnos del binario de bueno o malo, saludable o no saludable. Y un ejercicio que me encanta a mí es empezar a describir a los alimentos como si fuéramos una cámara o un dron. Es decir, empezar a quitar los juicios y empezar a hablar más acerca de sus características. Entonces, ese es un ejercicio que me gusta mucho y que cada vez que nos cachemos hablando de juicios acerca de los alimentos, por ejemplo, como esto es chatarra o, digo, hay palabras más fuertes que se utilizan para este tipo de alimentos, pero o esto no es saludable, esto te va, esto hace daño. Para mí es, o sea, mi invitación casi siempre es decir, a ver, ¿es cierto esto en todas las situaciones y en todos los cuerpos? ¿Y cómo podría ser más descriptiva y libre de juicios? Entonces, para cerrar la sesión, les invito, me gustaría que hiciéramos juntos el ejercicio de describir esta primera imagen en donde está una hamburguesa, un refresco y unas papas fritas. Buscar describirlo como si ustedes fueran una cámara o un dron, sin juicios. O sea, sin esa carga moral o esos juicios que le ponemos o que históricamente se le han puesto a estos alimentos. Entonces, si ustedes fueran una cámara o un dron, ¿qué es lo que están viendo aquí? En cuanto a colores, texturas. Cari, las papas son crujientes, la soda es refrescante. Gracias, Cari. Arge, uno tiene colores muy lindos, amarillo, seguridad, negro, seriedad, naranja, divertido. Dice Rosario, uff, Cassandra, algo rico. Pam, una coquita, unas papas y una hamburguesa. Ale, pan, lechuga, carne, hielos, bebidas, burbujeante, suave. Rosario, proteína, dulce, salado, balance. Muy bien. Ok. Entonces, si les parece, podemos terminar con esta imagen de acá. Perdón. Con la segunda. Así, libre de juicio, si fueran una cámara, ¿cómo describirían a este platillo? Cari, colorido. Rosario, fresco, ligero. Dice Lili, refrescante y saludable ensalada. Tal vez ya lo de saludable sería como emitir un juicio, igual como a veces también puede ser lo de rico, pero bueno, sí, refrescante. Ale, verde, lechuga, limón, acidito, hojas, frescura. Arge, retador. Arge, ¿y tú crees, ahí a lo mejor podría ser un juicio? ¿Tú crees? ¿El decir retador o de qué manera? La idea es, dice Pam, una ensalada verde con muchos complementos que no sé qué sean. Y la idea en general es que nos podamos salir de esas etiquetas de bueno o malo, saludable o no saludable, como les decía, em, y también tratar de dejar los juicios, ¿no? Cuando nos cachemos emitiendo un juicio acerca de estos alimentos o de los alimentos en general, poder sustituirlo como de una forma más descriptiva, ¿no? Esta es una manera en la que también trabajamos con la restricción, como le decía. Es comida, dice Mireya. Arge, ahí te puso una pregunta, Ale. ¿Retador es descriptivo o contiene un juicio de tu contexto? Ok,
Muy bien. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Dice Arge que sin juicio. Voy a quitar la presentación y me gustaría saber si tienen alguna pregunta acerca del tema de hoy. ¿Hubo algo que ustedes no supieran, algo nuevo? Dice Cari que muchas cosas nuevas. Me alegra, Cari. Muy bien. Ale, una forma de saber si es con juicio es ver si genera emociones. Al escribir, no genera emociones. Gracias, Ale, por aclarar eso. Lili, cosas nuevas. Rosario, yo creo que no me restrinjo, pero sí lo hago mentalmente. Ese es un muy buen descubrimiento, Rosario. O sea, que a lo mejor no hay restricción física, pero sí restricción mental. Mira, ya cosas nuevas e interesantes. Súper. Me alegra que les haya sido útil esta información. Y bueno, les voy a compartir aquí qué es lo que viene en la próxima sesión. En la próxima sesión, que sería el 11 de julio, tenemos el tema de alto a sobrepensar y será con nuestra querida Leti Quintanar. Así que les esperamos el 11 de julio, igual a las 8 p.m. hora de Ciudad de México. Y nada, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que descansen y que estén muy bien. Gracias a ti también, Rosario, por conectarte. Gracias a todas, a todos. Nos vemos. Hasta luego. Bye, Pam. Bye, Cas. Bye.